Querido Dios, te damos gracias en este día, gracias por la vida que tú nos das, gracias por hoy poder recordar tu sacrificio en la cruz y gracias también porque en esta serie a lo largo del Evangelio según San Marcos tú también nos has enseñado, has exhortado a nuestro corazón, nos has estimulado también y nos has animado. Gracias porque estamos llegando ya a los últimos días en la narración que hace el evangelista Marcos de tu obra en esta tierra. Y Dios, yo te ruego que a través del pasaje de hoy tú también puedas hablar a nuestro corazón, Dios, que reveles aquellas verdades que hoy nuestro corazón necesita escuchar, que hoy necesitamos atender. Dios, y tú que eres omnisciente, que eres omnipresente, que conoces las circunstancias de cada uno de nosotros, que conoces nuestro corazón a profundidad como nadie más puede conocerlo. Te ruego que apliques estas verdades, que a través de tu Espíritu hoy tú nos enseñes y te reveles a nosotros. Queremos dejar este tiempo con tu palabra en tus manos para que seas tú, para que Dios yo pueda hacerme a un lado y que tu palabra sea la que sea glorificada en estos próximos minutos. Oramos agradecidos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, entonces estamos ahí en el Evangelio según San Marcos, capítulo 14. Y bueno, hoy vamos a tocar pues una historia que es muy conocida de cada uno de nosotros. Vamos a leer la historia de Jesús en el huerto o en el jardín de Getsemaní. Y bueno, antes de darle lectura, pues este pasaje lo conocemos y tiene justamente que ver con esos minutos o esas horas, podríamos decir, de sufrimiento extremo, previas ya a lo que sería la traición, previas a los 6 juicios que nuestro Señor Jesucristo va a enfrentar. Lo hemos mencionado en algunas ocasiones y lo vamos a ver más adelante, 3 juicios de orden político y 3 juicios de orden religioso, para finalmente concluir con su condena, con el veredicto de culpabilidad y su muerte. Pero sabes, es necesario que nosotros entendamos, porque quizás en algún momento tú has utilizado esta expresión o has escuchado a alguien utilizar una expresión semejante a decir estoy atravesando mi Getsemaní. Y en ocasiones personas hacen esta referencia para dar a entender que están atravesando un tiempo o están atravesando un periodo de sufrimiento en su vida, y creo que es entendible y es comprensible. Pero sabes, leyendo este pasaje y estudiándolo un poco, creo que deberíamos de ser mucho más respetuosos y más conscientes de lo que significan estos versículos en la vida de nuestro Señor. Porque el Getsemaní que él atravesó no tiene absolutamente nada que ver con cualquier grado de sufrimiento que nosotros pudiésemos llegar a enfrentar en nuestra vida. Así que tenemos que ser respetuosos, tenemos que ser reverentes con este pasaje y con la historia que se narra en los siguientes versículos. Así que te pido si puedes acompañarme allí en tu Biblia, en el Evangelio según San Marcos, y vamos a estar leyendo a partir del versículo 32 hasta el versículo 42, 10 versículos, y vamos a ir encontrando algunos aspectos interesantes y algunas enseñanzas en estos versículos. Dice así la palabra de Dios: vino pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego
y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Y generalmente, uno trata de ponerle un título a las reflexiones o a los mensajes, quizá para tratar de centrar toda la enseñanza y todos nuestros pensamientos en una enseñanza quizá más práctica y más puntual. Y yo por título a la reflexión de estos próximos minutos le puse: a mi manera o a la tuya. Porque, ¿sabes? Creo que la vida del creyente y la vida de todo ser humano se resume simplemente a eso: hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra propia voluntad, o hacer las cosas a la manera de Él, a su manera. Este pasaje obviamente lo encontramos en los 4 evangelios. La narración es prácticamente idéntica en el evangelio según San Mateo. En Mateo va a estar en el capítulo 26, versículos 36 al 46. Incluso la cantidad de versículos es exactamente la misma, 10 versículos. Estamos estudiando la narración del evangelio según San Marcos. En Lucas la encontramos en el capítulo 22, versículos 39 al 46. Lucas, a diferencia de Mateo y Marcos, va a aportar algunos detalles interesantes, algunos detalles extras que vamos a estar leyendo el día de hoy. Y Juan, ustedes saben que de los 4 evangelios, el evangelio según San Juan es el que presenta mayores diferencias a los otros 3 evangelios. Prácticamente en San Juan no se va a mencionar la narración completa. Sí se va a hacer una mención solamente ahí en el versículo 1 del capítulo 18, pero no vamos a encontrar mucho más que eso en el evangelio según San Juan. Pero la realidad es que en los 4 evangelios, en algunos de manera más amplia o extensa, o en San Juan de una manera muy concreta, vamos a encontrar este mismo pasaje. Entonces te decía, al llegar a esta historia, al llegar justo al jardín o al huerto de Getsemaní, tenemos que hacerlo con profundo respeto, con profunda reverencia, porque yo creo que ni siquiera nosotros podemos llegar a entender y mucho menos explicar con palabras o con términos humanos lo que sucedió en ese lugar. En los siguientes versículos me gustaría que descubramos 3 cosas. En primer lugar, lo inexplicable, es decir, aquello que, como te decía, no hay forma humana de poder expresarlo. En segundo lugar, vamos a descubrir lo imprescindible, algo que era sumamente necesario y una enseñanza tremendamente útil para los discípulos y una enseñanza para nosotros. Y en tercer lugar, vamos a encontrar algo que desde mi punto de vista en esta lectura se vuelve incomprensible: lo inexplicable, lo imprescindible y lo incomprensible. Llegando ahí entonces a nuestro pasaje, me gustaría leerte lo que dice el evangelista Juan, ahí en el capítulo 18, versículos 1 y 2, y después vamos a regresar a Marcos. Solamente me gustaría leer lo que dice Juan, porque es el pasaje que mayor diferencia va a tener aquí con Marcos. Juan capítulo 18, versículos 1 y 2, solamente dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, y se refiere a todos los eventos anteriores en el aposento alto, en la última cena. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. El torrente era justamente un cuerpo de agua que era quizás, muy probablemente, una de las ramificaciones del río Jordán, y que desembocaba en el Mar Muerto que atravesaba la ciudad de Jerusalén. Dice que vinieron al otro lado
del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Entonces, saliendo de este lugar, saliendo del aposento alto, va a pasar por este torrente de Cedrón, va a llegar al huerto de Getsemaní, y posteriormente nosotros encontraríamos en la geografía bíblica lo que nosotros conocemos como el Monte de los Olivos. Así que este lugar, el jardín o el huerto de Getsemaní, estaba justamente situado en medio entre el torrente o ese cuerpo de agua de Cedrón. La palabra Cedrón significa oscuro. Si lo viéramos de esta forma, Jesús tenía que atravesar por ese lugar oscuro, y después estaba, como te decía, el huerto de Getsemaní, y después el monte de los Olivos. Es importante o es interesante analizar algunas de estas palabras. Como te decía, Cedrón significa oscuro. Te repito, de alguna manera Jesús tenía que pasar o atravesar ese lugar oscuro, y el nombre o el huerto de Getsemaní, en todas las traducciones que tú busques, ya sea en hebreo o en arameo o en siríaco, el significado de la palabra o el significado del nombre de Getsemaní tiene que ver con lagar. El lagar es el lugar donde se pisaba la uva para sacar el vino, pero la mayoría de las traducciones de este nombre Getsemaní va a significar prensa de aceite. Si tú recuerdas esto, el olivo era por excelencia el árbol que representaba a los judíos, y desde el Antiguo Testamento en muchas ocasiones se va a mencionar este tipo de árbol, el olivo, porque tenía que ver con la bendición de Dios. En lugares, por ejemplo, como el tabernáculo o posteriormente el templo, el aceite de olivo era uno de los elementos esenciales porque era parte de los sacrificios que se ofrecía, era parte de lo que se utilizaba como combustible para encender los candelabros ahí adentro del tabernáculo o adentro del templo. El aceite de olivo era muy utilizado también para ungir en ocasiones a reyes, para ungir a profetas. Así que no es coincidencia que justamente Jesús estuviera acercándose hacia el Monte de los Olivos, pero antes tuviera que pasar por el huerto de Getsemaní o por la prensa de aceite. Porque, ¿sabes? Lo que experimentaría Jesús en ese lugar, en el huerto de Getsemaní, sería semejante a estar sometido a la presión de la prensa que extraía el aceite del olivo. Esta prensa antigua, obviamente, porque existen todavía las prensas para extraer el aceite de olivo, en aquellos entonces era una piedra gigantesca, quizás podríamos pensar similar a lo que sería una piedra de molcajete con un hueco en medio, del cual salía un poste, y no solamente tenía esa piedra en posición horizontal, que era donde iba cayendo o donde iba depositándose el aceite, sino que también tenía una piedra vertical. La piedra horizontal, un poste, una piedra vertical que también tenía un poste. Así que antiguamente, ¿qué es lo que hacían los judíos? Caminaban entre una o dos personas, porque la piedra podía medir más o menos lo que mide la estatura de un ser humano. Ellos iban empujando la piedra alrededor de ese poste, y abajo ponían las aceitunas, y con la presión, obviamente, del peso de la piedra, se iba extrayendo todo el aceite de las aceitunas o el aceite de oliva. En algunas otras ocasiones, aparte de este proceso, que en este tipo de molino específico, tenían un segundo molino que era similar a lo que nosotros conocemos como un sube y baja, donde en un extremo tenía una piedra y en el otro extremo tenía otra piedra, y en el otro extremo la piedra desembocaba en un orificio donde ahí ponían lo que había sobrado del primer molino, y el peso de la piedra hacía exprimir hasta la última gota de lo que pudiera salir del aceite de esas aceitunas o el aceite de oliva. Así que es sumamente significativo y llama nuestra atención que Jesús tenía que pasar por este lugar de Getsemaní o prensa de aceite,
porque justamente es lo que sucedería durante esos versículos con la vida de nuestro Señor. Sería exprimido y sería sometido a una presión que haría sacar prácticamente todo de dentro de sí. Y después llegaría entonces a este lugar, al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos es muy conocido por varios eventos. Ahí sucedió también el pasaje de la transfiguración. Y hasta la fecha, si nosotros fuésemos a ese lugar, todavía existen árboles de olivo ancestrales que datan de miles de años que permanecen ahí. La altura de este monte, del Monte de los Olivos, es de 826 metros. Si lo comparamos con la Peña de Bernal, que quizás es el referente más cercano que nosotros tenemos, sería aproximadamente el doble de la Peña de Bernal, que era hacia donde iba nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, tenía que pasar antes por este huerto, por el huerto de Getsemaní. Y sabes, este pasaje es sumamente interesante también y es muy útil porque de alguna manera nos deja ver que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, o podríamos decir la obediencia del Hijo, no fue de ninguna manera impuesta. La obediencia de nuestro Señor Jesucristo fue un acto de su mera voluntad, y justamente en ese lugar, en ese huerto de Getsemaní, se va a poner a prueba la voluntad de Jesús para obedecer al Padre. Pasajes como Juan capítulo 10, versículos 11 y 18, dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Hebreos 5:8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Así que en este huerto o en este jardín del Getsemaní, justamente va a ser la máxima prueba o el momento clave o la cúspide de la manifestación de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en nuestro pasaje comienza diciendo que habiendo dicho estas cosas, estoy en Juan, vamos a volver ahí a nuestro pasaje en Marcos, capítulo 14, y vamos ahora sí entonces a analizar algunos aspectos de este pasaje. Dice, vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, ya analizamos la palabra Getsemaní, vinieron pues, todo esto sucede después, inmediatamente después de la celebración de la Santa Cena o la institución de la Santa Cena. Podrían ser aproximadamente, algunos piensan las 12 de la noche, ya era un horario tarde. Llegan a este lugar, dice, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que lloro. De alguna manera nuestro Señor Jesucristo entendía que este sufrimiento era algo que Él iba a tener que enfrentar de manera solitaria. Así que sí va con su grupo de discípulos, pero Él tenía que pasar un momento en soledad. Él tenía que orar en este lugar, solamente Él y en relación con su Padre. Este lugar del huerto de Getsemaní, por los pasajes que leímos en Juan capítulo 18, podemos entender que no fue, cruzar ese lugar no fue una situación circunstancial. Era un lugar que nuestro Señor Jesucristo acostumbraba a ir, probablemente a meditar, probablemente a pasar tiempo a solas, y era un lugar que no era un jardín o no era un huerto público, sino que muy seguramente tenía un propietario, ¿no? Si recuerdas, en estas fechas en Jerusalén estaba a punto de celebrarse la Pascua, así que estaba lleno de gente, estaba repleto de gente, y Jesús vuelve a este lugar al que anteriormente ya conocía, ya había visitado, que era un lugar particular para pasar un tiempo a solas, fuera de todo el bullicio, fuera de la multitud, y pasar algunos momentos orando a su Padre en soledad. No, en este momento presta atención que no le pida a los discípulos que oren con Él. Él simplemente les dice: quédense aquí, yo necesito ir solo a orar, a enfrentar esta situación. Dice el versículo 33, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Así que bueno, tenemos prácticamente Jesús y los discípulos divididos en 4 grupos de personas. Judas, que ya no estaba ahí. Tenemos 8 discípulos que se quedaron en un lugar. Jesús les dijo: quédense aquí, espérenme. Y cuando Él se va a orar, toma a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, que era el grupo más cercano, y los lleva un poco más adelante con Él. Ahora fíjate,
aquí en el versículo 33 dice que toma entonces consigo a estos tres que siempre son mencionados de manera muy cercana y muy íntima con él, Pedro, Jacobo y Juan, y va a utilizar dos palabras ahí que llaman poderosamente mi atención y que convierten este pasaje en algo inexplicable. Dice que teniendo allá a Pedro, a Jacobo y a Juan, comenzó a entristecerse y angustiarse. Y me gustaría explicarte un poquito acerca de esas dos palabras, entristecerse y angustiarse. La palabra entristecerse es una mezcla de dos palabras en el original griego que tienen que ver con asombro o con asombro en extremo y la palabra terror. Asombrarse, te repito, entristecerse en este contexto, en el original, es una mezcla de dos palabras que serían asombro y terror o asombro y horror. Y me llama poderosamente la atención el hecho de que Jesús utiliza esta palabra y descubrir a nuestro Señor asombrado. Porque, claro, sin duda, nosotros pensaríamos, Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es Dios mismo, omnisciente, omnipresente, soberano, es decir, Él lo sabe absolutamente todo, lo conoce absolutamente todo, y nuestra mente podría llegar a cuestionarnos qué podría suceder en la vida de nuestro Señor Jesucristo que pudiera causar tal asombro en Él. Si Él es omnisciente, si lo sabe absolutamente todo, ¿qué podría haber sucedido que causara este asombro en tal medida? Y sabes, la realidad es que si bien nuestro Señor Jesucristo de manera teórica conocía lo que era el dolor o lo que era el sufrimiento en extremo, en unas pocas horas se enfrentaría no de manera teórica, sino de manera vívida en su propia persona al terror de la crucifixión y de todo lo que venía, ¿no? Y te digo, es sorprendente que el hecho de estos pensamientos para nuestro Señor Jesucristo hayan asombrado al Dios omnisciente. Y se mezcla entonces, te digo, esta palabra asombro con la palabra terror. Lo que dice aquí el evangelista Marcos, cuando dice que comenzó a entristecerse, significa literalmente que Jesús estaba totalmente alarmado. Es una situación que, te digo, escapa totalmente de mi mente porque yo no puedo concebir a Jesucristo, a Dios mismo, totalmente alarmado por lo que tendría o por lo que vendría a continuación. Esta palabra significa aterrorizado, o en algunas otras traducciones da a entender golpeado literalmente por el asombro y por el terror. Ahora, yo no sé si tú has estado en alguna situación así. Yo he vivido algunas situaciones medio caóticas, como estar en medio de una balacera y lejos de mi familia, ellos también en medio de la balacera. Fue una situación que sin duda me asombró y que me causó mucho temor. Pero, ¿sabes? Aún así, yo podría decirte que no podría clasificarlo como ser golpeado por el terror. No sé si alguno de ustedes ha experimentado alguna situación similar en la que tú pudieras decir es que fui asombrado en tal manera y golpeado por el terror. Yo personalmente no lo he vivido, pero Marcos dice que justamente nuestro Señor Jesucristo estaba así, golpeado por el asombro de lo que habría que venir y golpeado por el terror. La segunda palabra que utiliza no solamente es que comenzó a entristecerse, dice que comenzó también a angustiarse. Esta palabra angustia en muchos otros versículos es la palabra que se traduce como depresión, es la palabra que se utiliza en el sentido de depresión. Ahora, escucha, hay tres palabras en el griego. Estas tres palabras dan exactamente esta misma idea de angustia o de temor o de depresión. Y me gustaría compartirlas contigo porque son interesantes, ¿no? Si tú las buscas ahí en cualquier diccionario de griego o en alguna concordancia o en la Strong, las puedes buscar. La primera es, algunos de ustedes saben que vienen clasificadas por número. La primera es la 916 y es la palabra vareo. Esta palabra, que puede traducirse como justamente angustia o tristeza o dolor o depresión, significa sentir pesar o estar cargado con situaciones mentales o calamidades. Esta palabra es quizá la palabra que se utiliza más comúnmente
y es quizá la palabra que cada uno de nosotros hemos experimentado en algún momento. Es este tipo de tristeza ocasionada por situaciones y que traen una aflicción o un pesar mental o causado por ciertas calamidades. Es interesante porque el mismo concepto lo vemos aquí en el mismo Marcos 14, cuando Jesús ve a sus discípulos y dice que estaban dormidos porque sus ojos estaban cargados. Tiene que ver justamente con esta palabra, vareo, que significa esta carga emocional o esta carga mental o esta aflicción que tiene que ver con algo sentimental. Cada uno de nosotros, lo más probable es que hayamos experimentado este nivel de angustia o este nivel de tristeza. La segunda palabra, ahí si lo buscas en la concordancia de Strong, es la 3076 y es la palabra lupeo. Y esta palabra le añade un poco más de intensidad. Esta palabra significa dolor o estar afligido, o tiene que ver con un dolor muy intenso. Esta palabra o esta misma idea la encontramos nosotros en Génesis capítulo 3, versículo 16. ¿Sabes? Génesis capítulo 3, 16 es la referencia cuando después de la caída del hombre, nuestro Dios le dice a la mujer que con dolor darás a luz a tus hijos. Es decir, te das cuenta que este nivel de angustia o este nivel de tristeza o nivel de dolor o aflicción es mucho más intenso a las aflicciones normales y cotidianas que uno puede llegar a tener en la vida por situaciones mentales o calamidades. Si bien la primera palabra es quizá el tipo de aflicción o tristeza que cada uno de nosotros hemos experimentado, esta segunda palabra, lupeo, es una palabra que ninguno de nosotros hombres jamás en nuestra vida la vamos a poder experimentar. Es la expresión que solamente las mujeres han experimentado y es similar al dolor intenso que sufre una mujer en el momento de dar a luz. La tercera palabra en la concordancia de Strong es la 85 y es la palabra ademoneo. Y sabes, esta palabra solamente se encuentra una ocasión más. Ahí no vamos a leer el pasaje, pero en Filipenses capítulo 2, versículos 26 y 27, habla acerca de un hombre que estuvo afligido y que estuvo afligido justamente ¿por qué? Porque sufrió una situación de salud tan grave que estaba a punto de morir. ¿Ves? Esta palabra que utiliza aquí el evangelista Marcos para decir que Jesús comenzó a angustiarse es un nivel de tristeza, es un nivel de aflicción que nunca en la vida ninguno de nosotros va a poder experimentar. El primero todos lo hemos experimentado, el segundo nivel es el que experimentan las mujeres, el dolor intenso de dar a luz, pero esta palabra que se utiliza aquí en este versículo 33 es algo que solamente nuestro Señor Jesucristo experimentó. Es esta angustia literalmente de sentirse al borde de la muerte. Y por eso yo decía que este pasaje contiene algo inexplicable, porque por más palabras que nosotros utilicemos para descubrir la situación que estaba experimentando nuestro Señor Jesucristo, no habría absolutamente ningún término humano o no había manera para mí de explicar o de expresar lo que nuestro Señor Jesucristo estaba experimentando en ese momento. Ahora, este sentimiento de ser golpeado por el asombro, de ser golpeado por el terror, de sentirse triste hasta el punto de sentirse morir, era ocasionado porque había muchas circunstancias que estaban sucediendo en ese momento. Podríamos preguntarnos, ¿este sentimiento era provocado por la inminente traición de Judas? O quizás podríamos pensar, este sentimiento de temor era por pensar en que dentro de algunas horas llegaría un grupo de guardias romanos, o quizás este temor y esta angustia era quizás provocado por saber que en las próximas horas ese grupo de discípulos que habían jurado lealtad a muerte lo abandonarían y lo dejarían solo. ¿Acaso este sentimiento de ser golpeado por el temor y por el horror era por saber que Pedro, que le había jurado también lealtad hasta la muerte, dentro de unas horas lo negaría? ¿Este sentimiento vendría acaso por ser hallado ante el Sanedrín como culpable de todos los cargos que le habían imputado? Este sufrimiento o este dolor o esta angustia tenía que ver porque
Jesucristo tendría que enfrentarse a crueles dictadores tiranos como Pilato y el César. Este sufrimiento sería acaso porque dentro de algunas horas nuestro Señor Jesucristo sufriría la vergüenza y el sufrimiento de la crucifixión y la burla de sus enemigos. ¿Sabes? Sin duda, yo creo que todo esto es parte de lo que cargaba sobre él, y esto era consecuencia también o era causa de su sufrimiento y de su dolor. Sin embargo, aunque todo esto era parte de, yo creo que el dolor de nuestro Señor Jesucristo era por una causa todavía más grande. Versículo 34 vuelve a enfatizar y dice, les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Significa que, o en algunas otras traducciones dice que estaba abrumado o que su alma estaba triste hasta el punto de morir. Y la Nueva Traducción Viviente, me gusta la forma en la que lo expresa, porque dice ahí en la Nueva Traducción Viviente, mi alma está destrozada de tanta tristeza. ¿Ves? Así que cuando quizá nosotros pasamos algún momento difícil en nuestra vida o que estamos atravesando por el sufrimiento, yo creo que de ninguna manera podríamos expresar que estamos atravesando nuestro Getsemaní, porque no tiene absolutamente nada que ver con el nivel de sufrimiento y el nivel de angustia y el terror literalmente o el horror que había venido sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y aunque nuestro Señor Jesucristo, desde tiempo antes, Él sabía que todas estas cosas habrían de suceder, estaba solamente algunas horas y cada vez era más latente y cada vez era más evidente lo que habría de suceder con su vida. Literalmente él se iba a convertir en un maldito, en un despreciado de Dios que iba a tener que ser colgado en un madero. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesucristo sabía desde hace mucho tiempo atrás que llegaría el momento en el que él tendría que cargar los pecados de toda la humanidad. Él tendría que cargar los pecados de la gente de aquel entonces, tendría que cargar con tus pecados y con mis pecados, pero aquí en el huerto de Getsemaní, todos estos eventos venían desencadenándose y era ya algo latente, era algo patente, era algo que tendría que suceder en los próximos minutos. Y por eso, te repito, la Nueva Traducción Viviente decía, mi alma está destrozada de tanta tristeza. Versículo 35 dice, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Así que con profunda agonía, porque de una manera más nítida podía ya ver la cruz, nuestro Señor Jesucristo hace esta súplica, hace esta oración. Fíjate en Lucas capítulo 22, versículo 41, si quieres buscarlo. Si no, no hay problema con que lo escuches. El evangelista Lucas va a añadir algunos detalles más. Marcos solamente dice que se fue un poco más adelante, se postró en tierra y oró. Lucas capítulo 2, versículo 41 dice que él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra. ¿Ves? Mientras yo estudiaba estos pasajes, me preguntaba cómo supo Marcos qué fue lo que nuestro Señor Jesucristo oró, porque nosotros entendemos que dejó a un grupo de 8 discípulos, después tomó a 3, pero aún se apartó de ellos para orar solo. Y yo me preguntaba, bueno, ¿cómo está registrada la oración de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, probablemente es esto, nuestro Señor Jesús se aparta de ellos, pero a una distancia suficiente como para poder seguir de alguna manera en contacto con ellos. Se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Dice, y puesto de rodillas, oró. Así que Lucas añade a la distancia más o menos a la que nuestro Señor Jesucristo se apartó. ¿Qué decía en su oración? Dice el versículo 36 de Marcos, decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti.
Dice, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y de aquí el título de esta reflexión, a mi manera o a la tuya. Y sabes, es una súplica de nuestro Señor Jesucristo que ha sido interpretada de muchas maneras. Algunos dicen que Jesús realmente no quería evitar la muerte. Muchos dicen que Jesús quería evitar el sufrimiento. La realidad es que el pasaje no nos deja en claro, ni hay muchos pasajes que nos ayuden a entender específicamente qué es lo que Jesús quería evitar. De alguna manera, yo creo que sí quería evitar el sufrimiento, no quería dejar a la humanidad sin redención, no quería no pagar el precio por el pecado, pero de alguna manera yo creo que humanamente Jesucristo no quería someterse a todo el sufrimiento que tendría que enfrentar. Aquí aparece una palabra muy conocida, decía Abba Padre. Esa es una palabra que aparece 3 ocasiones en el Nuevo Testamento, en esta ocasión que la menciona nuestro Señor Jesucristo, y en 2 ocasiones más va a ser mencionada por el apóstol Pablo. Siempre que aparece esta palabra Abba, viene precedida por la palabra griega que nosotros traducimos como padre, es decir, nunca aparece esta palabra de manera aislada. Muchos han llegado a traducir esta palabra Abba como querido, así que muchos traducen esta idea como que Jesús le dijo Padre querido, pero la realidad es que esta es una palabra muy, muy antigua y no se conoce una traducción con exactitud. La mayoría coinciden en que la palabra Abba significa literalmente Padre, así que nuestro Señor Jesucristo probablemente lo que hizo fue mencionar 2 veces la palabra Padre, pero esta palabra Abba, muchos piensan que era el tipo de expresión o de la manera que un hijo pequeño se expresaría o que se referiría a su padre, ¿no? Por eso muchos, como alguna tradición que realmente no tiene ningún fundamento, traducen el Abba Padre como papito querido. Más allá de la traducción, lo que entendemos por esta expresión es sí un nivel de confianza o un nivel de cercanía o un nivel de conexión muy estrecho entre Jesucristo y su Padre. Si quieres traducirlo como papito querido, no es la traducción literal, pero yo creo que es una traducción que expresaría lo que quiso decir nuestro Señor Jesucristo, o algunos simplemente traducen el Abba Padre como papito, ¿no? Y es una palabra que en este contexto o en estas circunstancias nos dejan ver el corazón de nuestro Señor Jesucristo en medio de tanto sufrimiento, en medio de tanto temor, en medio del horror o invadido por el horror, clamando a su Padre, diciéndole, papito, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa. Y siempre que nosotros encontramos la palabra copa, siempre se hace referencia al juicio de Dios. Hay versículos que los puedes leer después en Salmos capítulo 11, versículo 6, Salmos 75, versículos 8 y 9, en Isaías 51, versículos 17, 19 y 22, y en otros muchos pasajes, aún incluso en Apocalipsis, cuando nosotros encontramos la palabra copa, tiene que ver justamente con el juicio de Dios. Así que Jesucristo, yo entiendo que de alguna manera quería evitar este juicio que él tendría que experimentar por causa del pecado, el sufrimiento y la muerte con la cual esto concluiría, ¿no? Lucas, una vez más, añade un pasaje o añade unas expresiones en el Lucas 22, versículos 43 y 44. Fíjate, dice, Marcos solamente se queda con la oración de nuestro Señor Jesús, pero Lucas añade que en ese momento, dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerla. Así que Lucas nos deja ver un poquito el nivel de debilidad en el que se encontraba Jesús. Se apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y añade Lucas, y estando en agonía. Yo no sé si logras captar lo que quiere transmitir Marcos. Por eso yo lo puse aquí en mi bosquejo como lo inexplicable.
Literalmente es así. Nuestro Señor Jesucristo estaba atravesando un momento de agonía que yo no he experimentado, que no sé lo que puede llegar a sentirse, pero literalmente Él se sentía morir. Dice, lloraba más intensamente. Se aparece un ángel del cielo, le fortalece. Él estaba en un estado de agonía, moribundo, pero aún más intensamente oraba. Y termina el versículo 44 de Lucas 22 diciendo, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. No es lenguaje figurado, no es una ilustración. Literalmente, eso es lo que estaba sucediendo en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, tirado en el piso, totalmente postrado, sintiéndose morir y transpirando no solamente sudor, sino sangre. No solamente transpirando sangre, sudando grandes gotas de sangre al grado que estas gotas caían en la tierra. Hay una explicación médica que encontré para esto, y la explicación es que cuando una persona está expuesta a tal nivel de estrés o a una situación semejante como la que estaba viviendo Jesús en este pasaje, los vasos capilares de la piel empiezan a explotar, empiezan a reventarse, y por eso la transpiración viene acompañada de sangre. Ahora, yo te pregunto, ¿has conocido acaso a alguna persona que haya experimentado algo así? Que haya estado sometido a un nivel de estrés, a un nivel de angustia, a un nivel de desesperación, a un nivel de horror, que comiencen a estallar los vasos capilares y comienza a derramar gotas de sangre. Yo no, ni nunca lo he experimentado, y si me preguntas, no creo que nadie en la tierra pueda llegar en algún momento a experimentar lo que nuestro Señor experimentó en ese lugar, en el Getsemaní, porque fue puesto debajo del molino de aceite y fue exprimido, y salían grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Por eso es inexplicable, porque no creo que ninguno de nosotros lo haya experimentado, porque no creo que nunca hayamos visto a alguien que haya experimentado este nivel de angustia, y porque no creo que pueda llegar a existir en la tierra alguien que pueda enfrentar una situación similar a lo que estaba experimentando Jesús en esas horas. Y sabes, quizá la narración son 10 versículos que uno puede leer en un par de minutos, pero esta oración y todo este momento probablemente habrá sido por lo menos a partir de las 12 de la noche, después de que celebraron la Pascua en el anochecer y caminaron hasta este lugar al Getsemaní, hasta el momento en el que nuestro Señor Jesús es entregado en manos de la guardia romana y enfrenta estos juicios, que se cree fue aproximadamente a las 6 de la mañana. Así que toda esta agonía fue un periodo de aproximadamente 5 o 6 horas que nuestro Señor Jesús atravesó por todo esto, lo inexplicable. Versículo 37 de Marcos dice, vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Y sin duda esta amonestación, que probablemente fue muy suave o muy amorosa, yo estoy seguro que esta amonestación fue para todos, porque todos los discípulos se durmieron en ese momento. Lo que entendemos por el pasaje es que se va a referir muy específicamente a uno de los apóstoles, a Simón. Y sabes, versículos anteriores lo habíamos estudiado hace algunas semanas, ahí en el versículo 27 de Marcos capítulo 14, dice, entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y habíamos analizado que justamente la idea de esta palabra, todos os escandalizaréis, no tenía con el hecho de que iba a venir la guardia romana y todos iban a comenzar a gritar o a hacer un escándalo, sino que literalmente la palabra escandalizaréis, habíamos estudiado que tenía que ver con el concepto de dejar o de abandonar a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, son dos palabras que evidentemente son un contraste. Lo que había dicho nuestro Señor es que en esa misma noche
todos ellos lo iban a abandonar. ¿Qué es lo que les dice Jesucristo? Que no habían podido velar una hora con Él. Y velar es una palabra o es una idea opuesta a la palabra escandalizarse. Escandalizarse, te repito, tiene que ver con dejar, tiene que ver con abandonar, mientras que velar tiene la idea de ¿qué? De permanecer, de no irse, de quedarse ahí junto con Jesús durante estas horas. Era sin duda uno de los momentos claves en la vida de nuestro Señor Jesucristo, era uno de los momentos más importantes de su vida, y ese grupo de discípulos que versículos anteriores habían jurado lealtad a muerte a nuestro Señor Jesucristo, lo habían abandonado, no habían sido capaces de velar aunque sea una sola hora. Y aunque esta amonestación o aunque esta reprensión es suave y amorosa y tiene que ver, sí, con todos los discípulos, yo creo que de una manera muy especial iba dirigida a Pedro. Ahí en el versículo 29 al 31 dice: entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, es decir, aunque todos se vayan, aunque todos te abandonen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. ¿Qué hacía Pedro? Dice, él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Y yo leí estos versículos y ¿sabes? Dios me confrontaba con cosas que pasan en mi vida. Porque cuántas veces yo, o podríamos decir cuántas veces tú, le has jurado a Dios lealtad. Y a pesar de que le juramos a Dios cosas tan grandes y cosas que suenan como tan loables y cosas tan leales, en cosas pequeñas y en cosas mínimas, no somos capaces muchísimas veces de demostrar lealtad. Pedro había dicho con insistencia: aunque yo me muera, voy a permanecer contigo, cuando la realidad es que una hora no fue capaz de quedarse con nuestro Señor. ¿Qué promesas le has hecho a Jesús? ¿Qué grandes promesas le hemos hecho a Él, no? Y en detalles tan simples y en detalles tan sencillos, como quizá dar un folleto, o como el hecho de congregarse, o ser fiel con una ofrenda, o estar en mi trabajo y no hacer algo indebido, o apagar la televisión, o apagar el internet cuando está saliendo ahí algo que no tendría que ver, o cuando mi boca está a punto de decir un chisme o una murmuración. Juramos a Dios lealtad a los 4 vientos, pero en cosas tan simples y tan sencillas somos igual o peor que Pedro. La instrucción era: permanezcan, y los discípulos no fueron capaces de permanecer una sola hora con Él. Y en el versículo 38 aparece lo que yo anoto aquí en mi bosquejo como lo imprescindible, lo inexplicable, los sufrimientos de nuestro Señor Jesús, lo imprescindible, la oración en nuestra vida. Versículo 38 dice Marcos: velad, es decir, no se escandalicen, no se vayan, y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Ves? La instrucción de nuestro Señor Jesucristo, esta instrucción imprescindible, era no solamente que físicamente estuvieran despiertos y que estuvieran alertas y que permanecieran ahí, sino que también espiritualmente estuvieran despiertos y que estuvieran alertas orando para que no entréis en tentación. Ahora, uno podría preguntarse, bueno, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice para que no entréis en tentación? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Algunos piensan que se refería a la tentación de no ser capaces de velar y quedarse dormidos. Yo no creo que sea así, porque si dormir representara una tentación, significaría que cada ocasión que nosotros dormimos, ¿qué está sucediendo? Estamos cayendo en la tentación y estamos pecando, ¿no? Así que yo no creo que el pasaje tenga que ver con no caer en la tentación de dormirse. De hecho, el descanso es algo recomendado por Dios, y más cuando nosotros hemos enfrentado una noche como la noche que enfrentaron los discípulos. Así que
La tentación no tenía que ver con el hecho de resistir y no quedarse dormidos, sino que la tentación tenía que ver justamente con lo que nuestro Señor Jesucristo había dicho en versículos anteriores en este mismo capítulo. ¿Recuerdas? Él había dicho que esta misma noche todos los discípulos, ¿qué iban a hacer? Se iban a escandalizar, es decir, que se iban a alejar o que iban a abandonar a nuestro Señor Jesucristo. Y esa yo creo que era la tentación. Ellos iban a enfrentar el pensamiento de desertar, el pensamiento de renunciar y el pensamiento de dejar a nuestro Señor Jesucristo en este momento tan importante. ¿Y sabes por qué en mi bosquejo anoto que la oración es algo imprescindible? Porque nosotros podemos continuar con la lectura y entender qué tan importante hubiese sido que los discípulos permanecieran velando y que permanecieran en oración. ¿Lo hicieron? No. No fueron capaces de velar, no fueron capaces de orar. Cayeron en la tentación de escandalizarse y de abandonar y dejar a Jesús. Cayeron en la tentación. En muchas ocasiones nuestras caídas no están relacionadas tan directamente con el hecho de caer, sino que el origen de nuestras caídas, ¿con qué tiene que ver? Con que no velamos y no oramos lo suficiente. Yo creo que otra hubiera sido la situación. Yo creo que si los discípulos hubieran sido capaces de velar y orar, probablemente espiritualmente hubieran recibido la fortaleza de nuestro Señor Jesús, y en el momento en el que hubiera venido la guardia romana y en el momento en el que hubiera venido Judas, probablemente no se hubieran escandalizado. Probablemente por la fortaleza de nuestro Señor Jesús no hubieran salido corriendo y no abandonarían a nuestro Señor. Y no es la primera ocasión en la que nuestro Señor Jesús les decía estas palabras o les daba esta instrucción de velar y orar. En el capítulo anterior, Marcos capítulo 13, ustedes recuerdan que nuestro Señor estaba hablándoles acerca de las señales de los últimos tiempos o cuándo sucederían todas estas cosas. Y en el versículo 33 de Marcos capítulo 13 dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Después versículos 35 y 36 vuelve a repetir: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Apenas versículos anteriores nuestro Señor ya los había instruido y les había hablado de la importancia o de lo imprescindible que era la oración y estar velando espiritualmente. Mateo capítulo 6, cuando los discípulos se encuentran con Jesús y le piden: Jesús, enséñanos a orar, y encontramos el Padre Nuestro ahí en el versículo 13, dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Es decir, no es la primera ocasión. Jesucristo versículos anteriormente les había dicho: velad y orad. Cuando Él les había enseñado a orar, ya les había dicho que oraran para que no entraran en tentación o para que no cayesen en la tentación. Y las consecuencias son evidentes, las consecuencias son latentes. No fueron capaces de permanecer velando, orando, dejaron a nuestro Señor Jesús. Versículo 39 dice: otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. No la repite, pero entendemos que nuevamente le pidió al Padre que si fuese posible pasase de él esa copa, pero volvió a orar exactamente lo mismo: mas no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y te decía, es una evidencia clara de que la obediencia de nuestro Señor Jesús no fue una obediencia impuesta por el Padre, sino que Él voluntariamente estuvo dispuesto a entregar su vida. Versículo 40, al volver otra vez, es decir, la segunda vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. ¿Ves? Cuando aquí Marcos dice que sus ojos estaban cargados de sueño, es esta palabra que yo te decía, que estaban sufriendo por lo que habían vivido. Y sabes, creo que de alguna manera no podemos ser tan estrictos con los apóstoles. Unas horas antes, ellos habían estado sufriendo una serie de eventos que naturalmente causaron un pesar
que pusieron una carga en su mente y en su corazón. Estuvieron en la Santa Cena, la institución de la Santa Cena, pero después ellos experimentaron cuando Jesucristo les declaró que uno de su mismo grupo lo había de traicionar. Así que imagínate, emocionalmente esto provocó una carga en el corazón y en la mente de ellos, saber que uno que había caminado con ellos, uno del círculo más cercano, finalmente terminaría traicionándolo. De repente se para Judas y se va de la mesa sin participar de la Pascua. Y creo que, no sé si has vivido en alguna ocasión un evento así en tu vida, que están todos comiendo tranquilos a la mesa, sucede una circunstancia, alguien se enoja, alguien dice algo, se molesta, se arma la discusión, se para de la mesa y se va. ¿Alguien experimentó algo así? Y eso te deja, eso ya es para dejarte toda la noche pensando, pero ¿qué pasó? Y dejarte ese saborcito amargo y esa insatisfacción y esa frustración de lo que ha sucedido. Entonces, yo creo que es totalmente natural y es normal que los discípulos estuvieran cansados, no solo físicamente, porque estamos hablando que esto sucedió aproximadamente después de las 12 de la medianoche, físicamente y emocionalmente y espiritualmente ellos venían cargados con muchas cosas, ¿no? Por eso dice que los encontró durmiendo otra vez, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. No sabían qué responderle. ¿Qué le podrías decir a Jesús cuando no fuiste capaz de velar y orar una vez, cuando la segunda vez no fuiste capaz de velar y orar? Y en el versículo 41 dice, vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. ¿Sabes? Otras versiones traducen este versículo de manera diferente. Pero aquí encuentro yo lo incomprensible. Porque ves, en medio de esta situación, cuando más de uno de nosotros estaríamos molestos y estaríamos sentidos porque mi grupo cercano en el momento más importante de mi vida no fue capaz de estar conmigo, no fue capaz de acompañarme, cuando quizás nosotros humanamente estaríamos cargados de amargura o de sentimientos contrarios contra este grupo de discípulos, viene Jesús la tercera vez y ¿qué les dice? Dormid ya, descansad. ¿Sabes? Si alguien en este momento necesitaba dormir y descansar, ¿quién sería? Nuestro Señor Jesús. Si alguien había dormido y se le había pasado descansando ya, ¿quiénes eran? Los discípulos. Quizá más de uno de nosotros, llegando ya la tercera vez, hubiéramos explotado en rabia y quizás hubiéramos dado la más grande y dura de nuestras exhortaciones, pero lo incomprensible de nuestro Señor Jesucristo es que los ve cansados y cargados, y cuando Él era el que más necesitaba descanso, y cuando Él era el que más necesitaba compañía, y cuando era Él el que más necesitaba el acompañamiento, Él los ve y les dice, dormid ya, descansad. Qué increíble. Algunas otras traducciones traducen este versículo de una forma diferente, pero me gusta cómo lo expresa aquí Marcos. Y sabes otra cosa que se me hace interesante o me llama la atención, es que Jesús de esto se vuelve a ir una vez más solo a orar, ¿o no? Ya no, fue la tercera ocasión, así que mientras que los discípulos dormían y descansaban, ¿quién estaba ahí velando y orando por ellos? Jesús. Cuando las cosas quizá tendrían que haber sido al revés, ¿no? Y sin duda es el corazón compasivo de nuestro Señor, es el corazón amoroso, es el corazón lejos de cualquier egoísmo. ¿Ves? Estas cosas las vivimos nosotros de manera súper cotidiana, sobre todo si estás cansado, ¿no? Porque cuando llegas en la noche y los hijos han estado dando vueltas y han estado dando lata y tuviste un día pesado y te dice la esposa cuando vas llegando, qué bueno que llegaste, hazte cargo de tus hijos, ¿qué es lo que más quieres? Mandar a volar a la esposa, mandar a volar a los hijos y egoístamente decir,
¿sabes qué? Tuve un día horrible, tuve un día pesado, perdóname, yo me voy a dormir. Y al revés, y yo te digo, yo lo vivo, quizás lo vives tú, cuando llega la noche es una batalla por quién se hace cargo de las cosas y quién se duerme. Generalmente el egoísta, ¿qué va a decir? Hazle como quieras, yo me voy a dormir. Pero con nuestro Señor Jesús fue totalmente diferente. Le dijo, ¿saben qué? Fue una noche difícil, ustedes descansen, duerman, yo me quedo orando y yo me quedo velando. Dice, basta, la hora ha venido, he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Y no hay absolutamente mayor reproche ni sentimiento de indignación por la actitud de los discípulos. Y termina el versículo 42 diciendo, levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Y aquí entendemos que todo este suceso no aconteció en unos minutos o en unas horas, ¿no? Porque sería ilógico pensar que nuestro Señor les dijera en el versículo 41, dormid ya y descansad, y en el siguiente versículo les dijera, levantaos, vamos, ¿no? Muchos discípulos dirían, pero ni chancecita de una siesta me diste, ¿no? Así que bueno, evidentemente, probablemente los discípulos se quedan dormidos, descansando, y tiempo después, en el versículo 42, Jesús los despierta para decirles, levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Y para mí es incomprensible cómo en un momento así, tan importante y tan trascendente en la vida de tu Señor, como discípulo te quedarías dormido, ¿no? Es como quedarse dormido para tu boda o no sé, algo semejante así, ¿no? Pero el Señor dice, levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Y qué interesante esta palabra vamos, ¿no? Porque, ¿sabes? Esta palabra puede tener dos connotaciones. Y la connotación que probablemente acompañó a los discípulos fue el vamos en relación al escandalizarse. Vámonos. Vámonos de aquí porque se acerca Judas. Vámonos de aquí porque se acerca la guardia romana. Pero en la connotación o en el corazón y mente de nuestro Señor Jesucristo, no sería un vamos de escapar o de huir, sería un vamos de para esto vine a la tierra. Estoy dispuesto. Este vamos es como si te invitaran al lugar al que más has deseado ir y de la manera más gustosa o más gozosa te levantaras temprano para decir vamos. Y es nuevamente el corazón incomprensible de nuestro Dios. Fue abandonado por sus discípulos, fue traicionado, no durmió, literalmente estaba agonizando. Ya para esos entonces se había desangrado, estaba a punto de enfrentar estos juicios que te mencioné, la negación de Pedro, los sufrimientos de la cruz, la burla. Y qué incomprensible es que de una manera tan gustosa él pueda decir, levantaos, vamos, al destino que Dios tenía preparado para él y que él voluntariamente lo tomó como suyo. ¿Sabes? Terminando ya, este pasaje nos muestra un contraste sorprendente y un contraste muy interesante con otro jardín. Justamente el jardín que se describe en Génesis, el jardín del Edén. En ese primer jardín del Edén, básicamente la respuesta de Adán y Eva, ¿cuál fue? No a tu manera, sino a la mía. ¿Y qué contraste con este jardín del Getsemaní? Donde nuestro Señor Jesucristo dice, no a mi manera, sino a la tuya.
las consecuencias del primer jardín, del jardín del Edén. Cuando el hombre dice, no a tu manera, Dios, sino a la mía, las consecuencias son muerte, y las consecuencias son tristeza, y las consecuencias son la maldición, y las consecuencias de decir, Dios, no a tu manera, a la mía, siempre van a ser desastrosas. Pero las consecuencias de decirle, Dios, quizá no es lo que yo quiero, quizá no es lo que a mí me gustaría, pero estoy dispuesto a que sea a tu manera y no a la mía. Las consecuencias siempre va a ser bendición, siempre va a ser vida. Y aunque quizás en ocasiones decirle a Dios, Dios, que sea a tu manera y no a la mía, puede llegar a traer sufrimiento. Entendemos que ese sufrimiento va a ser temporal y al final siempre, absolutamente, invariablemente, el hacer las cosas no de acuerdo a mi voluntad, sino de acuerdo a la voluntad de Dios, siempre va a resultar en bendición y siempre va a resultar en vida. Decirle a Dios en ese jardín del Edén, no a tu manera, sino a la mía, nos metió en el desastre en el que vivimos hoy. Pero cuando alguien como Jesús dice, Dios, no hay manera, sino a la tuya, qué libertad y qué gozo y qué salvación podemos experimentar. Lo inexplicable, el sufrimiento de Jesús en esas horas. Nada ni nadie jamás podrá experimentar lo que Él experimentó. Lo imprescindible, la oración. Porque probablemente si los discípulos hubieran velado y hubieran orado, no hubieran abandonado a Jesús, no se hubieran escandalizado. Lo incomprensible, el espíritu nada egoísta, el espíritu amoroso, el espíritu compasivo de nuestro Señor. Que aun cuando Él era el que necesitaba dormir, que aun cuando Él era el que necesitaba el descanso, que aun cuando Él era el que necesitaba gente apoyándolo al lado, Él estuvo dispuesto a hacer el apoyo y Él estuvo dispuesto a que los otros descansaran y durmieran. Incomprensible porque a pesar de todo lo que habría de vivir, con gozo en su corazón por ellos, por ti, por mí, dijo, levantaos, vamos. Querido Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por ese jardín de Getsemaní, gracias por esa prensa a la que tú fuiste expuesto, que exprimió mucho de ti, pero que sin duda sacó lo mejor de ti. Dios, yo te ruego que aprendamos las lecciones que tenemos que aprender de este pasaje. Dios, que no seamos místicos y hagamos compromisos a muerte contigo, como lo hicieron los discípulos, sino que seamos capaces de, en momentos claves y en momentos específicos, mostrar nuestra lealtad y nuestra obediencia. Ayúdanos, Dios, a no escandalizarnos, a no abandonarte. Ayúdanos a permanecer en oración y sobre todo en aquellos momentos donde enfrentamos la tentación, Dios, que no huyamos. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por hablar a nuestra vida. En nombre de Jesús, amén.